¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? ¿Cómo salir de la crisis en la que nos encontramos en el ámbito político y, consecuentemente, también a partir de la solución de esa crisis, cómo afrontar la crisis sanitaria, social y económica que tiene el Perú en este momento y desde hace un tiempo? Permítanme explicarles en este video por qué considero que la salida de esta crisis está en una gran dificultad de poder viabilizarse si se mantiene lo que hemos visto en los 9 meses del gobierno del presidente Castillo. Si el presidente Castillo, en particular, no cambia en su aspecto de entender qué es lo que tiene que hacer, cuál es su función, cuál es su tarea y cuáles son las posibilidades reales de salir. Nos ha dado muestra en estos 9 meses de no entender, de no querer cambiar, de no saber asesorarse, de no entender que por encima de un interés gremial, político e ideológico, con el cual ha estado relacionado antes de ser presidente como dirigente sindical, está el interés del país y, por supuesto, la tarea de gobernar, que él mismo ha reconocido, no la maneja bien, que está aprendiendo. No puede en estos tiempos someterse a un proceso de aprendizaje mientras el paciente está en cuidados intensivos en la mesa de operaciones. Y entonces tenemos que encontrar una manera, una salida, yo digo política. Pero permítanme explicarles en este video por qué creo que es difícil encontrar una salida si es que no hay cambios verdaderos, profundos, en la manera de pensar del presidente de la República, el señor Castillo. Por eso he armado esta tablita para ser más didáctico, y lo que quiero es explicarles. Durante la campaña electoral, el entonces candidato Castillo le dijo sí a todos. A los ronderos les dijo que iban a ser ronderos urbanos, especie de policías. A los agricultores les dijo que iba a darles créditos, semillas, todo, y que iba a modernizar el agro en la sierra peruana. A los cocaleros les dijo que se iba a ir la DEA del Perú y que ya no iba a haber persecución contra la siembra de coca, que se dedica a la droga. A los maestros les ofreció incrementos sustantivos de sus remuneraciones y un presupuesto que dijo iba a ser 6% del Producto Bruto Interno. A los transportistas les ofreció de todo, abolir las multas, darles permisos. A los informales les dijo que los iba a formalizar. Y a los antimineros les ofreció también de todo, y por lo tanto las tomas de carreteras y las protestas que hoy existen, él las alentó cuando era candidato. Decirle sí a todos estos sectores, por más que algunos de los problemas que estos sectores tienen sean razonablemente atendibles, ¿no? Decirle sí a todos es crearse una bomba de tiempo, y el entonces candidato Castillo se la creó. La bomba de tiempo está explotando ahora. Todos quieren que cumpla lo que ofreció en la campaña, y la gran mayoría de lo que ofreció son temas no posibles, por razones constitucionales, por razones económicas y hasta por razones lógicas. Al mismo tiempo, es cierto, el presidente Castillo no recibió un país que estaba en orden desde el punto de vista político. Había una crisis en los últimos años muy complicada, censuras a gabinetes, vacancias de presidentes, cierres de congresos, y esto producto de una crisis mucho más profunda, de una falta de liderazgo, de una crisis de los partidos políticos, de una precaria institucionalidad, etc. Pero además, esta crisis política se fue, digamos, acompañada y agravada por la crisis sanitaria que hemos tenido aquí en el Perú, como todo el mundo, pero aquí ha sido muy fuerte el impacto en toda la estructura, infraestructura, pero sobre todo ha develado nuestra fragilidad en las políticas públicas, particularmente en salud y educación. Y esta obligada acción contra la pandemia, contra el virus, ha obligado a mantener una economía también, primero, bastante imposibilitada de desarrollarse, y luego esta se ha recuperado en parte y lentamente, pero sin el empleo que antes tenía.
Frente a toda esta situación que ya en algún sentido se apreciaba en toda su magnitud en la campaña, el presidente, entonces candidato, solo ofreció una cosa: una nueva constitución. Detrás de este concepto de una nueva constitución está básicamente la idea de que el Estado debe ser cada vez más protagonista de la economía, que deben haber empresas estatales, que las empresas extranjeras deben ser minimizadas en su actuación dentro del país, que la economía básicamente debe dejar de ser una economía donde el mercado funcione y el Estado entonces asuma una tarea que ya la historia y la evidencia empírica han demostrado no funciona. Sin embargo, esa fue la oferta. Con poca profundidad, quiero decir, porque cuando se le preguntaba específicamente qué quiere cambiar en la Constitución, siempre habían lugares comunes, respuestas generales, cuando habían respuestas. Además de eso, es cierto que en los 9 meses de su gobierno han aparecido situaciones externas, una crisis internacional, que no se la vamos a atribuir al presidente Castillo, incremento de precios del petróleo, primero por la situación particular después de la pandemia y la recuperación mundial, y después por la guerra, la invasión en realidad de Rusia a Ucrania abusiva, que todavía se está produciendo. Eso ha producido y sigue produciendo incremento de precios del petróleo, incremento de los precios de los combustibles, y frente a esa situación, el presidente Castillo dice, bueno, ¿qué hacemos? Es una cosa internacional. Su única propuesta era generar una nueva constitución. Entonces, frente a esa circunstancia, el modelo, si se puede llamar modelo, la propuesta del presidente Castillo entra en una trampa. Por un lado, quienes votaron por él y quienes realmente hicieron la fuerza para la campaña, pidiéndole cumpla con su promesa. Por otro lado, problemas que no se generaron con él, con su gobierno, pero que requerían una solución inteligente, consensuada, políticamente amplia, ¿no? Que no se puede resolver con una nueva constitución, cuyo contenido constitucional, valga la redundancia, legal, político, su oportunidad, no son en este momento una prioridad para la mayoría de la población, y una crisis internacional que el presidente no entiende y que lógicamente tampoco puede afrontar dada su digamos, conocimiento y propuesta. Entonces, ¿qué ha hecho en estos 9 meses el presidente Castillo? Pues ha hecho mucho uso del gasto público, producto de unas finanzas públicas responsables. Él ha emitido bonos, solo gasta, no genera ingresos, más bien están disminuyendo los impuestos porque está generando exoneraciones generales a varios productos, ¿no? Hay caos, hay improvisación, hay demagogia, sobre todo hay desconfianza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacerse para solucionar este problema? Lo que tendría que hacerse es precisamente generar confianza para que haya mayor inversión, y esa inversión, sobre todo inversión privada, genere mayor producto y genere mayor empleo, y con el mayor empleo haya mayores ingresos. Pero eso es precisamente lo que no puede hacer el presidente Castillo, porque él piensa de manera diferente. Él piensa que el Estado debe resolver este asunto, y el Estado no está en capacidad de hacerlo, ni es su función atender el empleo, ni generar la producción. Su función es que haya bienes públicos de calidad, educación de calidad, infraestructura básica de calidad, salud de calidad, preventiva sobre todo, justicia, seguridad ciudadana, y nada de eso lo hace bien. Eso no es culpa de la empresa privada, ni de la inversión privada, sino de un Estado que tiene que modernizarse. Pero como él no entiende este tema, entonces se da vueltas en su discurso y genera más demagogia, y esto implica, para mí, una trampa que no tiene salida si esto continúa de esta manera. Y la forma en que debe salirse de este problema es básicamente con el presidente cambiando. Pero ya el presidente nos ha dado indicación de que no quiere cambiar, no se da cuenta que debe cambiar, no lo dejan cambiar. Sus principales sostenedores políticos, que es el Partido Perú Libre, el señor Cerrón y los congresistas que ese partido y otros más que están en el Congreso ayudándolo, sostienen que la solución es cambiar la Constitución. No tienen idea de otra propuesta que sea realmente una propuesta inteligente y factible para poder afrontar este tema. Entonces estamos en un círculo vicioso. Un presidente que no se preparó, un partido político que tampoco pensó llegar al gobierno,
ambos con una ideología atrasada, trasnochada, que sigue pensando en temas que ni la propia izquierda en otros lugares del mundo ya tiene, presencia fundamental del Estado para hacer de mercado, para pretender hacer de mercado y de inversión privada, lo cual no es posible, ya está demostrado. Y frente a esa escasez de planteamiento y de poca flexibilidad para afrontar lo que hay que hacer, se ha espantado a la inversión privada. El Banco Central señala optimistamente que la inversión privada crecerá 0% este año 2022, pero lo que todos en el ámbito privado estimamos yo también, es que será negativa en alrededor del 8 al 9%. Y con una inversión en caída privada y con un Estado ineficiente, con con funcionarios nombrados en puestos importantes que no lideran nada y que por el contrario todos más bien tratan de improvisar, de lo que vemos solamente es eso, improvisación, incluso hechos de corrupción. Entonces se pierde mucho tiempo, la función pública está totalmente paralizada y en medio de eso tenemos una respuesta del Estado que ya es, antes de Castillo, por supuesto, ineficiente, lento y poco transparente. Estamos con un Estado absolutamente maniatado en su capacidad de acción, una inversión privada que no va a invertir, porque la desconfianza es total. Y entonces, la solución no puede ser gastar, gastar y gastar, porque llega un momento en que ese gasto ya no va a poder realizarse. Y claro, alguien dirá, pero tenemos recursos. Claro, tenemos recursos que son para situaciones de crisis siempre y cuando siga avanzando la maquinaria de la producción, la inversión privada y el empleo, de manera que vamos gastando, pero va ingresando también. Menos cuando se permite, se alienta o implícitamente se está de acuerdo con tomas de carreteras, tomas de instalaciones mineras en minas de cobre importantísimas, donde el precio del cobre está subiendo, lo cual hace de manera absolutamente ilógica que tengamos menos ingresos, menos producción, menos ventas, menos impuestos, menos canon, justo cuando los precios están subiendo y cuando la producción está disparada. Entonces, esta trampa, generada en buena parte por el propio presidente Castillo y sus colaboradores, solo puede ser solucionada con una de dos: o el presidente Castillo y sus colaboradores y Perú Libre cambian, lo cual no va a ocurrir. Claramente estamos viendo que insisten en sus ideas trasnochadas, o se produce una solución política en la que sea que el presidente renuncia, cosa que parece poco probable en este momento, sea que el Congreso logra los 87 votos de 130 que necesita para vacar la presidencia, cosa que parece poco probable en este momento, o lo que sí parece probable es que se siguen acumulando las, protestas de todos, de los que votaron por Castillo porque cumpla Castillo lo que ofreció, que no puede cumplirlo, los que no votamos por Castillo porque trate de entender que hay formas de hacer las cosas independientemente de la política o ideología que tengas, y esas formas de hacer las cosas, de gobernar, de ser una autoridad que piense en el país y en su futuro mediato e inmediato, pues no están presentes en el gobierno en este momento, de manera que estamos en una sensación en la que casi todos, no digo todos, pero casi todos, casi el 80% calculo yo de la población, está en una desazón total. Esa situación se va a seguir incrementando, va a ir increciendo. ¿Por qué? Porque claramente las soluciones que se plantean, hoy bajo el impuesto selectivo, hoy bajo el impuesto general de las ventas, hoy te doy más dinero, pero llegará un momento, dentro de poco, no con mucho tiempo por delante, en que eso se demostrará que solo son paliativos, que cuestan mucho al Estado, mientras sigue la máquina de la producción y la inversión sin trabajar o trabajando a media máquina. Y entonces, la calle, las protestas sociales de todo tipo, volverán a poner cada cierto momento y cada vez de manera más grave al presidente contra la pared. Quizás allí se den las condiciones o para que renuncie o para que el Congreso finalmente obtenga los 87 votos de unos congresistas que prefieren su tranquilidad, su statu quo de quedarse como congresistas. Ellos creen 5 años, pero a este ritmo ni el Congreso ni el Gobierno Nacional pueden mantenerse con posibilidades de estabilidad
porque la situación es de por sí inestable y cada vez más inestable si sigue la inacción, la demagogia y el desgobierno. Esa es la que yo denomino la trampa que el propio presidente Castillo se ha generado y en la que ha caído. Gracias.